Hola a todos y bienvenidos a otra reacción de Spider-Man. Soy Oscar Freakland y hoy vamos a hablar de películas de universos alternativos. ¿Qué? ¿Os suena raro? Puede que sí, pero en algún universo alternativo yo no soy Oscar Polar y esto no es la reacción de Robin. Bueno, ya sabéis lo que digo siempre de que a mí una trama de viajes en el tiempo ya me tiene ganado. Me mejora una película. Pues en un segundo nivel también podría repetir esa misma máxima, pero con la temática de universos paralelos. O sea, me chiflan. Me maravilla conocer esas realidades que a grandes rasgos son iguales que la nuestra, pero que tienen pequeñas diferencias. Existe una teoría que dice que cada decisión, grande o pequeña, crea una bifurcación en el universo. Esto lleva a diferentes líneas temporales y cada momento trae una elección y el camino que tomamos pues da forma a una nueva versión de la realidad. Esta teoría se llama estrategia de los multiversos. Yo la verdad es que no creo en esa teoría porque me parece demasiado caótica y a nivel científico pues carece de sustento por toda la energía que necesitaría esa creación de universos y más si cuentas los 8.000 millones de personas que somos en el mundo y las, pues no sé, 10, 100, 1000 decisiones que tomamos a lo largo del día. Pero bueno, en general, películas o series sobre universos alternativos, dimensiones paralelas, realidades alternas, como lo queréis llamar, ucronías incluso, pues hay unas cuantas. Y hoy he seleccionado unas cuantas de ellas y os voy a hablar un poquito de cada una. Hablando de películas, pues hoy os voy a hablar de la primera la primera que me viene a la memoria, que la vi en la juventud, que se llama Mundos Paralelos. Es una película de 1998 y que en versión original se llama Tempting Fate. Aunque yo siempre le he llamado la peli de Joshua. ¿Por qué? Pues porque está protagonizada por Tate Donovan, que era Joshua en Friends. También tenemos a Matt Craven, que bueno, es un tipo con gafitas que siempre hace de científico en todas las películas, y a Ming-Na Wen, que es Fennec Shand en El Mandaloriano. Esto es una TV movie, la verdad es que seguramente no la hayáis visto, es bastante desconocida, pero como os digo, yo la vi en mi juventud y le tengo cierto cariño. Y os digo de qué va. Pues un hombre, que aún está de luto por la muerte de la mujer que ama, conoce a un hombre que dice haber creado una máquina que puede llevar a cualquiera a un mundo paralelo. Se anima a esta aventura, viaja a ese mundo paralelo y ve que la mujer que ama sigue viva en ese mundo, así que decide quedarse. Pero claro, cuando descubre que este mundo tiene, digamos, ciertas reglas diferentes, pues quiere irse. ¿Qué pasa? Que cuando quiere volverse a su mundo original, vuelve a donde está la máquina, se produce un incendio y la máquina es destruido y el científico muere. Bueno, hasta ahí puedo leer. Sí que la recuerdo vagamente, pero sí que esto de las reglas diferentes a las de su mundo, creo que hay como una especie de competición, de caza de algún tipo de hombre para matarle. O sea, es un universo más violento, porque sí que es verdad que solemos ver la misma relación de cuando vemos universos alternativos que son un tanto idílicos. Lo diferente es que suele haber algún tipo de campeonato o de violencia extrema algún día, algo así como el día de la... ¿Cómo es? El día de la purga, que sirve como válvula de escape para esa sociedad. Bueno, esta Mundos Paralelos de 1998 yo os la recomiendo para el que quiera acudir a ella. En segundo lugar, y voy cronológicamente, tenemos de 2001 Donnie Darko. Está dirigida por Richard Kelly y la verdad es que aunque ha dirigido otras películas, esta es su obra más prominente, la más conocida. Tiene un presupuesto de 3,8 millones de dólares y solo tuvo 7,3 de recaudación, pero ya en VHS, digamos que en formato doméstico, logró alcanzar lo que llamamos categoría de película de culto. Incluso existe una versión del director que se llama la Donnie Darko The Director's Cut, o sea, una versión extendida, ¿vale? Está protagonizada por Jake Gyllenhaal como Donnie Darko, Maggie Gyllenhaal, que es la hermana de Jake, que hace de hermana de Donnie Darko en la película. Tenemos a Mary McDonnell, que todos la recordamos por ser la presidenta Laura Rosling en Galáctica, que esta es la madre de Donnie Darko, y aparecen otros grandes actores como Drew Barrymore, Noah Wyle, incluso Patrick Swayze. Y la historia sigue a Donnie Darko, que es un adolescente inteligente pero problemático que vive en un suburbio estadounidense a finales de los años 80. ¿Qué ocurre? Que una noche
es guiado fuera de su casa por una misteriosa figura llamada Frank, que es un hombre con un disfraz de conejo, así como os lo cuento, de conejo, que le anuncia que el mundo terminará en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos, así como os quedáis. En lo sucesivo, Donnie pues va experimentando sucesos extraños relacionados con viajes en el tiempo, con universos alternativos, con el destino en general. Y Donnie descubre que esas teorías sobre agujeros temporales pues está relacionado con ciertos eventos que amenazan con alterar la realidad y que, bueno, finalmente entiende que él mismo, Donnie Darko, va a tener algún tipo de papel crucial para restaurar el orden en el universo. No sé si la habréis visto, seguramente sí que os sonará por lo menos el nombre, pero es que es fácil que aunque la hayáis visto, no hayáis terminado de entenderla, porque es una película bastante extraña. O sea, yo la tendría que revisionar para intentar comprenderla, todo lo que significa al menos. Pero sí que la recuerdo en mi haber como pues con cierto cariño, y además Cookie Dato es una de las películas favoritas de David Rikumato. Y diréis, ostras, pues para ser una película favorita de David Rikumato todavía no la ha traído a un sótano de Bruce. Bueno, pues a lo mejor en su gran vuelta que está preparando, la prepara y es una gran fiesta. 8ª temporada, no digo más. En tercer lugar, de 2004, tenemos El efecto mariposa, que esta va a tener un poco de trampa porque hoy estoy hablando de películas multiversales no tanto relacionadas con viajes en el tiempo, porque si bien un viaje en el tiempo puede crear un universo paralelo o una dimensión paralela, una realidad alternativa, aquí me he querido restringir a universos paralelos no relacionados con viajes en el tiempo. Pero este efecto mariposa, sin tener viajes en el tiempo per se, sí que está algo relacionado con eso. Os cuento más. Está escrita y dirigida por Eric Bress, que, bueno, en su haber tiene ser guionista de la segunda y la cuarta parte de Destino Final. Tuvo 9 millones de presupuesto y 97 de recaudación, o sea, casi multiplicando por 11. Y está protagonizada por Ashton Kutcher, Amy Smart, que por ejemplo aparecía en Starship Troopers, y Eric Stoltz, o sea, el que iba a ser Marty McFly en Regreso al Futuro, pero al final no lo fue, pero sí que aparece en Caprica, esa serie spin-off de Battlestar Galactica, pues aquí aparece en El efecto mariposa. Entonces, esta es una película que vi en el cine y que me dejó muy petada la cabeza. El título de la película hace referencia al efecto mariposa, que seguramente habéis oído hablar de él en alguna ocasión, el cual dice algo así como que el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo. Y algo sí que está relacionado con eso, porque tenemos a Ashton Kutcher, que interpreta a Ivan Trevorn, que es un estudiante universitario de unos 20 años de edad y que experimenta desmayos y pérdidas de memoria a lo largo de su infancia. Claro, Ivan descubre que puede viajar en el tiempo, pero no físicamente. Viaja su mente hasta habitar a su antiguo yo. O sea, su mente adulta habita en el cuerpo más joven. O sea, es como si dijeses que eres un crío de 10 años, pero tienes la mentalidad de un tipo de 20 años. Podrías hacer cosas muy diferentes porque tienes la mentalidad de una persona adulta. Pues bueno, al habitar su antiguo yo y viajar, entre comillas, en el tiempo, puedes modificar ese presente, que es más bien ese pasado, y cambiar las acciones, ¿no? Claro, él fue víctima de varios traumas infantiles. Claro, todo esto agravado por estos episodios de amnesia que os decía antes, ese estrés. Entonces, intenta arreglar cosas para él y sus amigos, cosas de su pasado que están, entre comillas, mal, y con ello intenta mejorar el presente. Claro, las consecuencias de viajar por el espacio-tiempo, pues ya sabéis la que es, ya lo decía Doc Emmett Brown. Así que la cosa no termina de terminar demasiado bien. Pero bueno, eso genera esas realidades alternas de las que estamos hablando hoy. Como cuarta película, ya dando un salto a 2018, os traigo una película de animación digital, que es Spider-Man: Un nuevo universo, aunque en el título original internacionalmente se llama Spider-Man Into the Spider-Verse. Está dirigida por Bob Presidetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, o sea, tenemos un trío de directores. Y está escrita por Phil Lord y producida por Christopher Miller, que quería hacer incidencia en estos dos porque son los directores de la maravillosa Proyecto Salvación, bien, que tiene Sótano de Blues. Bueno, pues esta Spider-Man Into the Spider-Verse cuenta la historia de Miles Morales, que es un adolescente de Brooklyn que que adquiere poderes arácnidos tras ser mordido por una araña radiactiva. Esto ya os va a sonar, o sea, es la típica historia de Peter Parker, pero la vamos a contar una vez más desde el principio. En esta ocasión tenemos a Miles Morales, que es un chico latino, hijo de latinos, su padre es policía, su madre
no recuerdo ahora si es enfermera, pero bueno, viven en Brooklyn, ¿no? Pero es una versión alterna de Peter Parker. Claro, mientras intenta adaptarse a su nueva vida como Spider-Man, como el Spider-Man de esta realidad, presencia la muerte de una versión de Spider-Man, una versión de Peter Parker, y recibe la misión de detener pues, un experimento que amenaza con destruir la realidad. Bueno, esa realidad y todas en realidad. Tenemos a un villano, que es Kingpin, que utiliza un acelerador de partículas para abrir portales entre dimensiones con el fin de recuperar a su familia perdida, ¿no? También el villano tiene su propio pasado truculento que también intenta arreglar, claro, con realidades alternativas, error. Claro, como consecuencia llegan a la realidad del Miles Morales varias versiones de Spider-Man de otros universos, de otros multiversos, entre ellas Spider-Gwen, que es una Spider-Man, bueno, una Spider-Woman, ¿no? Una Spider-Girl, que es Gwen Stacy. Tenemos a Spider-Man Noir, que es una especie de Spider-Man de un universo en blanco y negro, así de los años 20 o 30, muy novela negra. Y tenemos a Spider-Ham o Spider-Pork, que es pues este monigote de los Looney Tunes, que era el cerdito, pero convertido en Spider-Man, ¿no? A mí me parece maravillosa esta película. Y bueno, a mí y a mucha gente, teniendo en cuenta que esta Spider-Man Into the Spider-Verse ha dado lugar a una trilogía. A Spider-Man Across the Spider-Verse, o sea, a través del multiverso, que fue de 2023, y estamos esperando su estreno en 2027, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, o sea, Superman más allá del multiverso. Decir que las voces, porque claro, esto es una película de animación, las voces son de Sammy Moore como Miles Morales, Jake Johnson como Peter B. Parker, el que va a ser el mentor de Miles Morales, un Spider-Man venido a menos, ya con barrigota, que le ha dejado la novia y que está un poco por tirar la toalla, pero que aquí adquiere el título de mentor. Tenemos a Chris Pine como la voz del Peter Parker o el Spider-Man que muere, ¿vale? Es el Spider-Man del universo Ultimate de Marvel. Hailee Steinfeld hace de Gwen Stacy, John Mulaney como Peter Parker o Spider-Ham, y Kimiko Glenn sale haciendo de Penny Parker, que es la niña japonesa que dirige un robot de Spider-Man, ¿vale? Que también esto está inspirado en un manga. Y por último tenemos al propio Nicolas Cage, que hace de Peter Parker y Spider-Noir, que es ese Spider-Man en blanco y negro del que os hablaba antes, y que también tuvo mucho éxito, tanto que ha dado lugar a un spin-off en formato serie en Amazon Prime, que se llama así, Spider-Noir, que es una serie de la que hablaba en la última despensa de Alfred, pues rollo novela negra, serie policíaca en blanco y negro, años 30, con mucho gusto, yo os la recomiendo. En quinto lugar, como películas, tenemos Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura en 2022. Claro, si estamos hablando de multiversos, ¿cómo no voy a traer a Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura? Que os recuerdo que es la segunda parte de Doctor Extraño. Es la película del UCM y está dirigida por Sam Raimi, aunque teníamos a otro que iba a dirigirla, que era el que había dirigido la primera película de Doctor Extraño, pero aquí hubo una movida y por diferencias creativas lo abandonó. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, como sabéis, como el Doctor Stephen Strange, Chiwetel Ejiofor, que es, digamos, un poco el villano, creo que se llamaba Mordor, Benedict Wong, que es el ayudante, el asiático este gordico, Rachel McAdams, que él es la novia de Benedict Cumberbatch en la película de Doctor Extraño, y Michael Stuhlbarg. Y como antagonista tenemos a Elizabeth Olsen, que es, pues, Bruja Escarlata, ¿vale? Bueno, es la película número 28 del universo cinematográfico Marvel, así, la número 28 en general, y la quinta de la fase 4, que es la que abre la saga del multiverso. Si habíamos tenido la saga del infinito hasta Avengers Endgame, ¿no? Pues tenemos una nueva saga que va a ser la del multiverso, que es la que no está funcionando demasiado bien en Marvel ahora mismo, que tenemos otras películas como Shang-Chi, como Eternas, como Thor, Love and Thunder, y esta Doctor en el multiverso de la locura forma parte de esa cuarta fase. Claro, ¿de qué va esta película? Pues tenemos al Doctor Extraño, que mientras protege a América Chávez, que es una joven con capacidad de viajar entre universos, ojo, pues recibe una poderosa amenaza, pues porque América intenta usar sus poderes, el multiverso entra en peligro. Entonces Strange descubre ese peligro y que proviene de Wanda Maximoff, o sea, de la Bruja Escarlata, que está utilizando sus poderes porque está intentando recuperar a sus hijos que se han perdido. No sé si recordáis esto de WandaVision y tal.
Entonces, claro, está utilizando magia oscura. Claro, para detenerla, tanto Strange como América Chávez recorren distintos universos alternativos encontrando diferentes versiones de los héroes y cada mundo tiene sus propias reglas, ¿no? Y durante ese viaje, pues Strange se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Lo que decimos, viajar por el multiverso tiene su riesgo y tiene sus consecuencias, ¿no? Pues eso, tenemos aquí mundos alternativos, pero en mi opinión pocos mundos alternativos. De lo que adolece esta película es que si se llama multiverso de la locura, quiero que aparezcan un montón de mundos. Y no, la verdad es que tenemos aquí una escena un poco de transición pasando por varios mundos, pero casi muy de soslayo. Salta de uno al otro con detalles algo tontorrones, pero apenas se detiene en cada uno. Entonces, digamos que de esta película del multiverso podríamos ya, por no hablar de más de Marvel, podríamos meter todo el tema de WandaVision, todo el tema de Loki, aunque lo de Loki quiero recordar que eran viajes temporales, al fin y al cabo es la AVT, la Agencia de Variación Temporal. Bueno, todos los multiversos tenían que haber confluido en esta película y para mí fue un poco chof. 250 millones de presupuesto y 956 de recaudación. O sea, aunque fue un poco chof para mí, como veis, la taquilla la avaló. Sexta película de hoy, todo a la vez en todas las partes, de 2022. Everything Everywhere at All at Once es el título internacional. Todo a la vez en todas las partes es en España. Y a mí me gusta, por una vez, más el título en Hispanoamérica, que es todo en todas partes al mismo tiempo, que creo que es la traducción más literal del título internacional. Tenemos a dos directores, los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, y producida por Anthony y Joe Russo, o sea, los hermanos Russo, que son los magos que hicieron en Marvel tanto Capitán América como Infinity War y Endgame, ¿vale? 25 millones de presupuesto, 140 de recaudación, muy buena recaudación, multiplicamos casi por 6, pero el mayor éxito es haber logrado 7 Oscars, incluyendo película y dirección. O sea, una película como esta, de viajes paralelos, de viajes entre multiversos, o sea, básicamente de ciencia ficción, ganando un Oscar. ¡Qué locura! Está protagonizada por Michelle Yeoh, que bueno, ya aparecía en Tigre y Dragón, en Shang-Chi o en Wicked. Ke Huy Quan, que le hemos visto como niño en los Goonies y en Indiana Jones y el Templo Maldito era tapón, pero que aquí le vemos ya como adulto. Stephanie Chu, que es la hija, que la hemos visto en la maravillosa Mrs. Maisel. James Hong, que aparecía en Mulan, en El Arte de la Guerra o en Blade Runner, y básicamente es el ancianito asiático que aparecía en todas las películas que aparecían asiáticos, aparecía él incluso en algún episodio del Equipo A. Ojo. Y tenemos por último a Jamie Lee Curtis, pues que desde Halloween y toda su saga, Puñales por la espalda o Mentiras arriesgadas, esa maravillosa película. Entonces tenemos a Evelyn Wang, que es el personaje de Michelle Yeoh, que es una inmigrante china que dirige una lavandería junto a su esposo, mientras se enfrenta a problemas familiares, económicos, una auditoría fiscal, o sea, en la declaración de la renta las cosas no cuadraban y le están, pues eso, auditando. Mientras tanto, su hija es lesbiana, tiene novia, pero claro, tiene al padre en casa que va en silla de ruedas y que tiene una mentalidad como muy tradicional, él no lo sabe, bueno, una movida. Claro, su vida cambia cuando descubre la existencia del multiverso, que son innumerables realidades donde pues tomó decisiones distintas. Lo que decíamos es antes de la estrategia de los multiversos, pues esas realidades donde tomó realidades distintas y desarrolló habilidades diferentes. Pues en alguna, por ejemplo, es cantante de ópera, en otra tiene una gran actuación, en otra sabe tocar muy bien el piano. Entonces, claro, en una versión alternativa, su esposo le explica que una amenaza llamada Yobu Tupai está poniendo en peligro todos los multiversos. Para detenerla, Evelyn pues aprende a conectarse con otras versiones de sí misma mentalmente y aprovechar todos esos conocimientos y talentos. Claro, no os cuento más, hay que verla si no la habéis visto todavía. Pero claro, ¿qué tenemos en esta película de toda la vez en todas las partes? Pues todo lo que le falta a Doctor Extraño en el multiverso de la locura. O sea, tenemos universos alternativos, pero a cholón. Tenemos 1,5 millones. Tenemos más normales y tenemos más absurdos. Como por ejemplo el multiverso en el que básicamente se manejan con los pies en vez de con las manos, el multiverso en el que tienen salchichas por dedos, o incluso uno en el que son rocas. Sí, así como os digo, rocas con... Hablan y creo que tienen como ojos. Bueno, locura, maravillosa. Todo a la vez en todas las partes. Desde aquí la recomiendo si no la habéis visto ya. Y cerramos, dentro de las 7 películas de las que hablo hoy,
Pues hombre, pues con otra delicia y la más reciente de las películas multiversales, ¿no? Deadpool y Lobezno, en 2024. Pues bueno, la delicia de todos los fans de los multiversos, de todos los fans de los superhéroes y de todos los fans de las películas clásicas de superhéroes, de esas primeras que producía la Fox y que ahora hay gente que dice que son malas, pero que antes cuando las veíamos de jóvenes decíamos, ¡ma! Esto es cine, que diría Martin Scorsese. Es la tercera película de Deadpool y ya está bajo el paraguas de Marvel Disney. Si las anteriores las rodó la Fox, esta ya la adquirió Marvel Disney y la ha integrado un poco en su UCM, ¿vale? Está dirigida por Sean Levy, que le hemos visto, por ejemplo, dirigiendo películas como Acero Puro, Noche en el Museo o Free Guy, y es un gran amigo de Ryan Reynolds, que no solo interpreta a Deadpool en esta película, sino que también es guionista y productor. Este tío se mete en todo. Si tenemos un Deadpool, tenemos que tener un Lobezno. ¿Quién va a ser más que Hugh Jackman? Luego también tenemos a Emma Corrin, que es Cassandra Nova, una versión alternativa de Charles Xavier, y a Channing Tatum como Gambito. Y luego tenemos todos los cameos de los que no os voy a hablar, pero sí que os voy a nombrar a un par. Por ejemplo, el de Chris Evans, nuestro Capitán América. Pero es que aquí no sale haciendo el Capitán América, que es una de las mejores escenas que recuerdo yo en la película, que justo está en el multiverso y está protegido así con harapos. Todos piensan que es el Capitán América y que va a decir su gran frase, la de Avengers, uniros. Y de repente dice, llamas a mí. O sea, porque claro, Chris Evans no solo fue Capitán América en el multiverso Marvel, sino que era el Hombre Antorcha, John Storm, en Los Cuatro Fantásticos, esa de 2005. Increíble. Y luego tenemos todos esos lobeznos multiversales, uno más pequeño, uno más alto, uno más con cara de Henry Cavill. Está increíble. Bueno, maravillosa película, maravillosa recaudación, 200 millones de presupuesto, 1.338 de recaudación. Y sobre todo creo que Disney se dio cuenta, Disney y Marvel, que una película con clasificación R, o sea, para mayores de 18 años, puede hacerte una taquilla de esta envergadura. Bueno, si hemos hablado de 7 películas, tranquilos que también traigo 7 series, porque claro, esto es un tema muy jugoso, esto de los multiversos. Universos alternativos, pues te da para un procedimental de libro, o sea, una serie episódica en la que cada episodio viajes a un universo paralelo o a una realidad paralela. Y eso lo tenemos en Salto al Infinito. O sea, esa gran serie que se emitió entre 1995 y 1999, que el nombre original es Sliders, es más, en Hispanoamérica se la ha conocido como Deslizadores, al fin y al cabo se iban deslizando de un universo a otro, pero aquí en España, como digo, fue Salto al Infinito. 5 temporadas, 88 episodios en total, y de protagonistas tenemos a unos tipos relativamente desconocidos. Tenemos a Jerry O'Connell, que la habréis visto seguramente en El Cuchitril de Joe, en Jerry One Maguire o en Scream 2, solo por nombrar algunas. Este medianamente conocido. Tenemos otros dos que no los habréis visto jamás, Cleveland Derris, que ha aparecido en algunas series de televisión pero poco más, y a Sabrina Lloyd, que lo más famoso que yo le he visto en su filmografía es la serie Numbers. Pero luego tenemos a uno muy famoso, como allá actor establecido, que es John Rhys Davies, que era Salah en Indiana Jones, y es Gimli en El Señor de los Anillos, y aquí hacía de profesor Maximilian Arturus, ¿vale? Y os digo de qué va la serie, aunque seguramente ya la veríais en la 2 de televisión española cuando erais críos. Tenemos a Quinn Mallory, ¿vale? Que es un joven que desarrolla una tecnología que le permite viajar entre dimensiones abriendo portales. Hasta ahí bien. Claro, durante una prueba, él, su profesor, su mejor amiga y un cantante que pasaba por ahí con su coche, pues son accidentalmente trasladados a un universo paralelo, perdiendo la ubicación de su dimensión de origen. O sea, no pueden volver a su dimensión original, se han perdido las coordenadas. Claro, esta gente está extraviada en el multiverso, y la única forma que se les ocurre para volver a su mundo de origen es ir saltando de una dimensión a otra, esperando que, bueno, a voleo, a cholón, por suerte, vuelvan a su hogar original. Claro, es un método un poco extraño, ¿no? Entonces, vamos a ver 1,5 millones de multiversos. O sea, lo que os decía antes, si tenemos 88 episodios, pues andaremos por 88 o 80 o 70 y pico realidades alternativas diferentes. Por ejemplo, tenemos algunas, como por ejemplo, si nunca se hubiera inventado la penicilina, ya os avanzo que la gente se muere con un resfriado y que viene aquí el propio Quinn, que es científico, a descubrirla.
Tenemos un Estados Unidos donde nunca ha ganado la guerra de la independencia, entonces está todavía bajo dominio británico. Tenemos un Estados Unidos ocupada por los soviéticos. Pues esto digamos, con variabilidades históricas, ¿no? Pero luego tenemos algunas un poco más tontorronas, donde uno de estos personajes que aparecía, que es el interpretado por Cleveland Anderris y que es cantante, pues en esa realidad él es el rey tipo Elvis, ¿sabes? Entonces tiene súper éxito, él se quiere quedar en ese universo. Imaginaros, lo que era un cantante de mala muerte con muy poco éxito en su universo original, en este es el rey. Es que todo el mundo le adora. Entonces, pues como os digo, imaginaros toda la historia de la humanidad. Si puedes cambiar algún detalle con guerras, con invasiones, con dominaciones, no sé, en la antigua Roma, pues lo puedes cambiar y crear una realidad paralela y aquí tener un episodio de Salto al Infinito. Siguiente serie que tenemos es Stargate SG-1. Bueno, 10 temporadas, 214 episodios, 2 películas, 2 spin-offs, Stargate Atlantis y Stargate Universe, eso sin hablar de Stargate Origins, que me niego. Emitida entre el 97 y el 2007. Y está interpretada por Richard Dean Anderson, que era el coronel Jack O'Neill, Michael Shanks, que era Daniel Jackson, el científico, Amanda Tapping, que es Samantha Carter, la capitana, y Christopher Judd en el papel de Teal'c, en Alienígena. Y diréis, vamos a ver, que yo he visto Stargate SG-1 y no va sobre viajar entre realidades, va de viajar a otros planetas a través del Chapajay, de ese aro gigante por el que viajas, pues eso, a otro planeta, ¿no? Con un tipo de agujero de gusano. Pero claro, también tenemos algunos episodios donde se producen viajes en el tiempo debido a unas erupciones solares, que bueno, si en el momento de la erupción solar abres el Stargate, pues se produce un túnel cuántico al pasado, ¿no? O al futuro. Pero es que también tenemos algún episodio donde coquetean con realidades alternativas. Al fin y al cabo tenemos una serie de ciencia ficción. ¿Cómo vas a tener una serie de ciencia ficción y no vas a explorar el tema de los universos alternativos? En concreto, tenemos el episodio 1x20, que se llama There But For The Grace of God, o sea, por la gracia de Dios, que en este episodio Daniel Jackson descubre un espejo cuántico y con el cual es transportado a una realidad alternativa, en el que el programa Stargate ya no se llama Stargate Command, sino Stargate Administration, hasta ahí un cambio menor. Jack O'Neill no es coronel, sino que es general, ojito. Samantha Carter no es militar, es una científica civil. Al fin y al cabo Samantha Carter, aparte de ser capitán de las Fuerzas Aéreas, era doctora en física. Pues aquí en este universo paralelo solo es científica, nunca llegó a entrar en las Fuerzas Aéreas. Pero es que de lo peor es que Teal'c sigue siendo primado de Apophis, sigue siendo primado del Goa'uld, nunca se rebeló contra su falso dios y se unió al Stargate Command, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una tierra que está a punto de ser invadida por los Goa'uld. Tenemos una tierra alternativa, un universo alternativo. Bueno, comentaros que durante las 10 temporadas que dura la serie, en algún otro episodio coquetean con realidades paralelas, pero este, digamos, es el más central en este género que os digo. Otra serie que explora realidades temporales es Futurama, esa serie de animación, animación para adultos, eso sí, creado por Matt Groening, el mismo creador de Los Simpsons. Y bueno, se emitió entre 1999 y el presente, ya que siguen saliendo temporadas de Futurama. Ha tenido sus parones de por medio, ha tenido algunas películas, pero digamos que a día de hoy sigue en vigor. A grandes rasgos ya sabéis cuál es la trama, que Philip J. Fry se despierta en la Nochevieja, del año 2099, el que va a dar paso al año 3000, o sea, hemos viajado 1000 años en el futuro, y Futurama, pues como su propio nombre indica, explora pues cómo nos irá la Tierra por aquel entonces, ¿no? Con los robots, con los cíclopes, tal y cual, ¿no? Pero tenemos algunos episodios dentro de la serie de Futurama que se llaman Antología de Interés, que soy súper fan, donde el profesor Farnsworth pues inventa la máquina EC, que en inglés es la máquina What If Machine, ¿no?, que responde a varias preguntas hipotéticas del equipo de Planet Express. Preguntas tipo, ¿qué pasaría si Bender midiera 150 metros? ¿Qué pasaría si Lila fuera más impulsiva? ¿O qué pasaría si Lila encontrase su verdadero hogar? Pero sin duda, mi favorita de todas estas historias alternativas es la de ¿qué pasaría si fuera humano Bender?
O sea, entonces vemos una realidad donde convierten al robot Bender en un ser humano, de carne y hueso, rubiete, guapete, así como bueno en músculos. Claro, el tío hace como humano todo lo que hacía antes como robot y mucho más. O sea, se pasa con el alcohol, con las drogas, con el tabaco, ligoteando, enredándose con tías. Se convierte en un humano hedonista y lleva toda esa vida de excesos que lleva a destruir su salud y finalmente a morir. Pero claro, ha tenido en pocos días una experiencia extrema. Claro, entraría también en esta categoría de realidades paralelas el episodio de Farnsworth Paradox, que es donde el profesor también crea una caja misteriosa que contiene un universo paralelo dentro de sí mismo, idéntico salvo por pequeñas diferencias aleatorias. Por ejemplo, tenemos a Lila cuando abre la caja, pese a las advertencias, tenemos al equipo del Planetas Express, pues tenemos a Frafly, tenemos al Dr. Soyber, tenemos a Amy Wong, con sus dobles alternativos, ¿vale? Este es uno de los episodios. No entraría en esta categoría otro episodio que me encanta, porque es más de viajes en el tiempo más que de realidades paralelas, que se llama The Late Philip J. Fry, o sea, como el de cuando Fry llega tarde, porque Fry ha quedado con Lila para una cita y de repente aparece el profesor Farnsworth y Bender y Farnsworth ha inventado una máquina del tiempo tipo la máquina que aparecía en The Time Machine, en la máquina del tiempo, está antigua, ¿no? Que tiene una palanquita. Pero claro, ¿qué pasa con esta máquina? Que solo es capaz de viajar hacia adelante. Entonces, claro, tras un accidente, los tres avanzan millones de años en el futuro buscando un punto donde la humanidad casi ni existe. Claro, con el intento de que la historia sea cíclica, van para adelante, para adelante, para adelante, esperando que en algún momento la historia se reinicie y vuelva a empezar desde cero, ¿no? Bueno, muy absurdo muchos de las realidades que vemos aquí, muchos de los momentos temporales a lo largo del universo, y mágica es la banda sonora de toda esta escena de transición, que tenemos la canción In the Year 2525, que esa es real, era de Sager y Evans, pero cambiada a In the Years 2525, o sea, cambiamos de en el año 2525, que era una canción, como os digo, de Sager y Evans, donde exploraba qué pasaría en el futuro, y pasamos a tener la de esta serie, que es qué pasaría en el año, a ver si lo digo bien, 252.525. Maravillosa. Otra serie multiversal es Fringe, que seguramente, aunque no la hayáis visto, habréis oído hablar de ella. Se emitió entre 2008 y 2013. Y está creada por J.J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci. Bueno, estos tres son los magos de la ciencia ficción. Entre los tres, uno u otro han creado Perdidos, las películas de Star Trek, las reiniciadas, las de Chris Pine y Zachary Quinto, la serie de Xena, la serie de Hércules, la saga de Transformers, la película del juego de Ender y la película de Amazing Spider-Man 2. O sea, estas películas o series han sido creadas por alguno de estos tres, algunas de ellas en comunicación entre ellos, ¿vale? En colaboración. ¿Quién aparece por esta serie? Anna Torv como Olivia Dunham, que la habréis conocido por ejemplo en Mindhunter, Joshua Jackson como Peter Bishop, le hemos visto en Doctor Odyssey y siempre será Percy en Dawson Crece. John Noble como el Dr. Walter Bishop, el padre de Peter, que él era Denethor en El Señor de los Anillos. Y también tenemos a Lance Reddick como Philip Broyles, que él era pues el recepcionista en el hotel de John Wick, ¿vale? Y episódicamente aparecía ni más ni menos que Leonard Nimoy, nuestro Spock en Star Trek, como William Bell. Claro, Fringe era algo así como la serie de ciencia ficción por antonomasia en procedimental. O sea, en realidad nació siendo el monstruo de la semana. O sea, en cada episodio salía un caso nuevo, un misterio nuevo, muy del estilo de Expediente X, ¿vale? Pero poco a poco, a medida que iban avanzando las temporadas, fue cobrando entidad, incluso mitología, y digamos que pasamos a una saga argumental, a una trama argumental muy relacionada entre sí. Lo típico de que al principio tú podías ver episodios saltándote algunos como Expediente X y no pasaba nada, pero luego ya cobraba más fuerza pues las relaciones entre los personajes, lo que había pasado en el pasado. Entonces, claro, teníamos a la división Fringe, que investiga casos relacionados con la ciencia Fringe, donde se encuentran pues con experimentos transhumanos, ¿no? Sobre todo destinados hacia un mal.
Todo estaba enfocado a la singularidad tecnológica, la experimentación, la colisión de universos paralelos y tal. En algún momento, tirando hacia el final de la primera temporada, quiero recordar, se descubre que hay un universo alternativo en el que hay una Tierra igual a la nuestra, pero diferente en algunas cosas. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad es dorada, las Torres Gemelas siguen en pie. El Regreso al Futuro de ese universo está protagonizada por Eric Stoltz y no por Michael J. Fox. O sea, toma fricada la que se cascan en esta película, en esta serie. Claro, en ese universo tenemos a nuestros propios personajes, pero diferentes. Así tenemos a Falso Olivia, que le llaman, o a Alternativo, que me parecen unos motes increíblemente bien adaptados, ¿no? En general, la serie Fringe, 5 temporadas, 100 episodios, algunos mejores, otros peores, pero muy recomendable, sobre todo para los fans de ciencia ficción tipo, como os decía antes, Expediente X. Bueno, si hablamos de universos alternativos, tenemos que hablar de esta serie. Rick y Morty, que se lleva emitiendo desde 2013 hasta ahora y que va a seguir. Está creada por Justin Roiland y Dan Harmon y es una serie de animación para adultos. No os va a petar la cabeza el tipo de animación, o sea, el dibujo, pero es que no va de eso. En realidad, lo importante son las tramas. Es una serie que sigue las aventuras de un científico, Rick Sánchez, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo pues entre la vida doméstica y viajes intergalácticos y espaciales. O sea, estos dos, Rick y Morty, no dejan de ser trasuntos de Doc Emmett Brown y de Marty McFly de Regreso al Futuro. Y Rick, el científico, el abuelo, tiene una pistola lanzaportales y esos portales, pues bueno, pueden ser espaciales, pueden ser temporales y pueden ser interdimensionales, que es por lo que está hoy esta serie en esta reacción de Robin que estamos grabando. En mi opinión, los mejores capítulos de la serie son los episodios de la Ciudadela, que implica a varios Ricks y a varios Mortys alternativos y que tienen unas tramas de rechupete. Como penúltima serie que os traigo hoy, tenemos a Star Trek Discovery, emitida entre 2017 y 2024. Está creada por Bryan Fuller y Alex Kurtzman. Ojo que de Alex Kurtzman ya hemos hablado antes con Fringe, ¿vale? Y esta es la primera serie de Star Trek desde que finalizó Star Trek Enterprise en 2005. O sea, desde 2005 no habíamos tenido ninguna serie de Star Trek. Habíamos tenido antiguamente un montón de series, pues no sé, la serie original, la Next Generation, que era la de Picard, Espacio Profundo 9, bueno, un montón. Y llegó un momento con Enterprise que ya ahí se paró la cosa y hasta 2017 no tuvimos otra serie. Habíamos tenido las películas de JJ Abrams, ¿vale? Las que os hablaba antes de Chris Pine y Zachary Quinto. Pero no es lo mismo, porque la verdad es que Star Trek está nacida para ser una serie. Claro, el éxito de esta Star Trek Discovery ha servido para lanzar más series de Star Trek como Star Trek Stranger New Worlds y mola mucho que los sucesos acaecidos en Star Trek Discovery, uno en concreto conocido como La Quema, pues ha servido como elemento canon para reiniciar un poco el lore de la saga Star Trek. O sea que lo que os quiero decir es que Star Trek Discovery ha cobrado tanto protagonismo y tanta importancia dentro de la saga Star Trek como las series antiguas, esas que tanta gente amaba y que tantos fans amaban. O sea, es un suceso muy importante, Discovery. Tiene 5 temporadas, 65 episodios y aparecen por aquí Sonequa Martin Green, que la habíamos visto en Walking Dead, como Michael Barham. Tiene nombre de chico, sí, Michael, pero es una chica. Es la especialista científica de la USS Discovery. Tenemos a Doug Jones, que la habíamos visto en el laberinto del fauno. Era el fauno, ¿vale? Está debajo porque es un tipo así como muy, muy escuálido, muy fino, muy con brazos largos. Y aquí hace de Saru, que es el primer oficial de la Discovery, que es un kelpiano, es una raza, ¿vale? Un kelpiano, pues lo mismo que pareció al fauno, pero así como con facciones más armónicas. Tenemos a Anthony Rapp, que le hemos visto, por ejemplo, en Twister o en Expediente X, que es Paul Stamets, el ingeniero jefe a bordo de la Discovery. Y ya tenemos a Jason Isaacs, ojo, Lucius Malfoy en Harry Potter, que es Gabriel Lorca, que es el capitán de la Discovery, ¿vale? La serie transcurre aproximadamente unos 10 años antes de Star Trek, la serie original, o sea, la del Capitán Kirk, la interpretada por Adam Sandler, y la de Spock, ¿vale? Por Leonard Nimoy. 10 años antes, o sea, es una precuela, ¿ok? Tenemos a nuevos personajes que continúan con esa premisa
de buscar nuevos mundos y civilizaciones, esta vez no en la Enterprise, sino en la Discovery, en esa nave espacial. Claro, una de las particularidades de la USS Discovery es su motor de esporas, que le permite viajes mucho más ambiciosos que los típicos motores que ya existían en la saga original y que solo permitían viajes a velocidad de curvatura, que se llaman, ¿vale? Que es algo así, un trasunto de velocidad de la luz, ¿vale? Pues aquí con el motor de esporas como que puedes llegar más lejos, allá donde nunca ha llegado nadie, que dicen siempre también en Star Trek, ¿no? Claro, pero con esta tecnología tan especial, en algún momento terminan descubriendo otro universo alternativo que llaman el universo espejo, donde están los mismos personajes, pero reduciendo mucho la trama, más malvado. O sea, tienen también sus motivaciones y todo eso. Entonces, no quiero haceros el gran spoiler que tengo en la punta de la lengua, pero os diré que cobra mucho protagonismo el tema de este universo espejo, este universo paralelo, ¿vale? Para finalizar esta séptima serie, pues si teníamos 7 películas sobre universos alternativos, vamos a tener 7 series de universos alternativos, he elegido... Claro, hemos hablado antes de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, y os he hablado de Loki, os he hablado de WandaVision, podía haber metido también esta de What If de Marvel. Pues si hablo de Marvel, ¿cómo no voy a hablar de DC? Que los DCitas se me van a tirar aquí al cuello. Pues tenemos Crisis en Tierras Infinitas, que fue un macroevento, un cruce entre series, o sea, fue el cruce anual del Arrowverso. Y presentó un episodio por cada una de las series que se emitían en cada momento, o sea, en Supergirl, en Batwoman, en The Flash, en Arrow y en Legends of Tomorrow. Esas 5 series que eran de la CW, pues tenemos a 5 capítulos, cada uno en una de estas series, que es lo que se llama Crisis en Tierras Infinitas. Esto se hizo entre finales de 2019 y principios del 20, ¿vale? Y os digo de qué va. Tenemos a un ser llamado el Antimonitor, que comienza a destruir todas las realidades del multiverso con una ola antimateria. Claro, en DC siempre ha alardeado mucho de multiverso, ¿no? Claro, el objetivo es eliminar todas esas tierras excepto una. Claro, para intentar detenerlo, el monitor reúne el monitor es el que va a luchar contra el antimonitor, ¿vale? Pues el monitor reúne a héroes de diferentes series, al más puro estilo Samuel L. Jackson, Nick Furia en Marvel y la iniciativa Vengador. Pues aquí Monitor reúne a The Flash, reúne a Arrow, a Supergirl, a Batwoman, a gente de Legends of Tomorrow y a otros héroes del multiverso. Claro, van a ir apareciendo muchos cameos del universo DC, de las series. Por ejemplo, tenemos a Tom Welling, que era el Superman, el Clark Kent de Smallville, pues aparece como un Clark retirado, más mayor, viviendo una vida tranquila con Lois. También aparece Lois, que era Erika Durance. O sea, aparecen los actores originales, ¿no? Tenemos a Kevin Conroy, que era el Batman en el Batman de la serie animada, ¿vale? Aparece como una versión mayor de Bruce Wayne en un futuro distópico, el Kingdom Come. Este es uno de los cambios que más ha molado, ¿vale? Tenemos a Bart Ward, que es el Robin de la serie de los años 60, ¿no? Que aquí aparece como un hombre mayor haciéndose llamar Dick Grayson, ¿no? Tenemos a John Wesley, que aparecía en The Flash, a Ezra Miller, que era el Flash de DC, de las películas de DC, pero que aquí en la CW tenemos a Otto, ¿vale? A Grant. Bueno, tenemos a Brandon Routh, que en esta saga multiversal de la CW es Atom, pero claro, recordad que Brandon Routh había sido Superman en Superman Returns. Entonces, claro, aquí vuelve a aparecer, ¿no? Como ese Superman, el Superman del Kingdom Come, ¿no? Incluso también sale Tyler Hoechlin, que este sí que es el Superman de la CW, aparece como primo de Supergirl, ¿vale? Y que luego va a tener una importancia extrema porque luego tendrá su propia serie, que es la de Superman y Lois, que también increíble. Bueno, pues eso, en esta Crisis en Tierras Infinitas tenemos pues multiverso a porrillo y es muy interesante, pero claro, tienes que tener un poco el lore del resto de la serie, si no, la verdad es que no te vas a enterar de demasiado. Y por último, la última serie, el número 15, tenemos El Pacificador, emitida entre 2022 y 2025, creada por James Gunn, que este es un spin-off de la película El Escuadrón Suicida, que dirigió James Gunn en 2016, ¿vale? Y claro, de esa película extrae a uno de los personajes que aparecían en la película del Escuadrón Suicida, que es el personaje de El Pacificador, y que le da una serie, ¿vale? ¿Quién aparece por aquí? Pues el Pacificador, que está interpretado por John Cena, Christopher Smith, pues que es una especie de justiciero y tal y cual. Tenemos a Daniel Brooks, que es Adebayo, su mejor amiga, ¿vale? Freddie Stroma
que es el vigilante, el que él piensa que es su mejor amigo. Chukwudi Iwuji, que era Crimson Murd, ¿vale? Pues una especie de mercenario que aparece por ahí. Bueno, aparece varias gente, pero de los más importantes, por ejemplo, es Robert Patrick, el que era el T-1000 en Terminator, que aquí es el padre del pacificado, ¿vale? Y diréis, pero bueno, pero esta serie no va de universos alternativos. Error, porque en la segunda temporada de Peacemaker, Chris, el pacificador, viaja a un portal, a una tierra alternativa, donde se lleva bien con su padre, porque él se odiaba con su padre, y donde su hermano vive. Su hermano había muerto en su universo original, ¿no? Entonces, claro, en ese universo se encuentra con que se lleva bien con el padre, su hermano todavía está vivo, es novio o marido, ahora no me acuerdo, de Harcourt, que es la chica que le molaba en su universo original. Entonces, claro, como decía antes, cuando suelen pasar estas cosas de que mola tanto y parece un universo idílico, lo parece al principio, pero luego vemos que ese universo tiene una cara oculta, oscura, y que la hace no querer quedarse en ese universo. No os cuento más de esa trama, pero que si no habéis visto El Pacificador, Peacemaker, merece la pena verlo ya solo por las intros, esos openings que son diferentes en la primera y en la segunda temporada y que son maravillosos cuando salen todos los personajes de la serie bailando una canción pues súper pegadiza, las cosas como son. Entonces hemos tenido siete películas, hemos tenido, no sé si 7 u 8 series, ahora no lo recuerdo, pero es que os voy a traer una serie, ¿cómo se llama? Un bonus track, porque en realidad no es una serie de realidades alternativas que os digo, no es de universos paralelos, pero sí que es de un universo ucrónico. O sea, ¿qué pasaría si un hecho histórico hubiera sido diferente en nuestra realidad? Pues eso es lo que ocurre en Para toda la humanidad, For All Mankind, que se lleva emitiendo desde 2019 hasta el presente y todavía le queda una temporada. Está creada por Ronald D. Moore, que ha sido guionista en varias series de Star Trek, o sea, de casta de viene a galgo. También ha sido guionista en la película Mission Impossible 2, la mala. Y también guionista en series como Roswell, Carnival y Battlestar Galactica. Ojito. ¿Quién aparece por esta serie? Pues solo por hablar de algunos. Digamos que el protagonista es Joel Kinnaman, que es Edward Baldwin, que le hemos visto en Escuadrón Suicida, y también en Altered Carbon. También sale Ren Smith como Margot Madison, que ya aparecía en Boardwalk Empire, y Sonia Wilder como Molly Cobb, que ya era Penny en Perdidos. ¿Os acordáis de No es el barco de Penny? Pues la novia de Desmond. Pues era esta actriz, ¿vale? Pero os cuento de qué va esta serie, que ya la habréis conocido seguramente porque apareció por alguna despensa y siempre hablamos de ella, porque me parece una ucronía maravillosa. O sea, en una línea temporal alternativa, en 1969, el cosmonauta soviético Alexei Leonov se convierte en el primer ser humano en aterrizar a la Luna. Y diréis, ¿what? Pues había sido Neil Armstrong para Estados Unidos. Pues no, en esta línea ucrónica es el soviético Alexei Leonov. Claro, este resultado devasta la moral de la NASA, pero claro, también cataliza un esfuerzo de los Estados Unidos para ponerse al día, ¿no? O sea, si en nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos, al llegar a Estados Unidos primero a la Luna, la USA se dio por vencida, o sea, abandonó la carrera espacial, en For All Mankind esto no pasa, sino que Estados Unidos redobla sus esfuerzos para seguir a la zaga. Así vemos que a la larga el desarrollo de la humanidad ha sido mucho más avanzado que en nuestra realidad, ¿vale? Ya que, por ejemplo, pues ya miran a Marte enseguida, para una vez que los rusos han conseguido la Luna, pues Estados Unidos mira a Marte, mira colonizar otro planeta al que terminarán llegando, ojo, alerta spoiler, ¿no? Pero eso será en temporadas futuras. Podéis veros la primera temporada sin ningún problema, ¿no? Claro, es un detalle que podría haber sido perfectamente, y que en nuestra historia, en nuestra vida, sería completamente diferente de haber llegado los soviéticos a la Luna en vez de Estados Unidos. Sería una historia y una vida alternativas. ¿Por qué digo que podría haber sido perfectamente? Porque el punto del que nace esta serie es una posibilidad no tan remota, y esto lo ha reconocido su creador, Ronald D. Moore, que explicó en una entrevista cómo la realidad histórica habría sido diferente si se hubiera llevado a cabo lo que os voy a contar ahora. Esto os cuento que es la realidad, ¿vale? Tenemos a Sergei Korolev, que él, históricamente, en nuestro mundo, en la URSS, fue el padre del programa espacial soviético. Claro, en nuestra realidad, él murió
durante una operación en Moscú en 1966. Y claro, después de que muriese este líder del programa soviético, pues el programa lunar de la URSS nunca se llegó a concretar, fueron con muchos retrasos. Claro, la diferencia de la serie de Para toda la humanidad es que este Korolev vive. Y él, con todo su talento, consigue que la URSS sea la que aterrice en la Luna primero. Entonces, claro, lo que ocurre en la serie y lo que ocurre en nuestra realidad solo dista de que este hombre viviese o muriese. En nuestra realidad murió, pero es que en la serie vive. Claro, a medida que va avanzando las temporadas, vemos que de una historia común que tenemos, nuestra Tierra y la Tierra de la serie en 1969, al principio todos los hechos son más parecidos, nuestras historias, pero a medida que pasan los años, porque cada temporada va dando un salto de 10 años, pues cada vez es más diferente las historias, ¿vale? Seguiremos teniendo puntos de unión y tal, pero ya se va a ir diferenciando. Y lo que me gusta de esta serie es que cada temporada explora puntos diferentes. No es un refrito del anterior, siempre con las mismas tramas, siempre con las mismas historias, no. Cada temporada se centra en cosas diferentes, por eso sigue siendo fresca. Comentaros que acaba de terminar la 5ª temporada y que todavía queda la 6ª, que será la última, pero que seguramente hasta 2028 no llegue. Y diréis, wow, yo quería que apareciese ya más de Para toda la humanidad. Pues tranquilos, que ha salido un spin-off que se llama City of Stars, que es como se llamaba la ciudad del programa lunar soviético cerca, creo que de Moscú, si no recuerdo mal, pero bueno, en suelo soviético, y que estaba centrada en el desarrollo del programa espacial soviético, ¿vale? Muy centrado en la URSS. Y esa serie, pues eso, nos va a contar un poco lo mismo que la primera temporada de Para toda la humanidad, pero desde el punto de vista soviético. Bueno, yo creo que hemos hablado de bastantes productos, tanto series como películas, incluso este último bonus track que os he dado. Si sois amantes, como yo, de los universos paralelos, os habrá encantado. Espero que hayáis visto algunas de ellas y también espero que algunas no, y que así, después de este podcast, hayáis sacado ideas nuevas. Y si nos gusta el género de universos paralelos, la verdad es que no sé qué estáis haciendo escuchando esta reacción de Robin. Chicos, me despido. Adiós.